Tal vez no. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces uno puede sumar 100, de a 100, 100, 100, 100, 100, hasta llegar a lo que sea que necesite. ¿Y cómo sabe lo que necesita? Pues mejor dicho, ¿qué significa que esto tenga 100 vatios? Estos son 100 vatios hora, como siempre hemos hablado, que esto tiene, tiene una variable de temporalidad. Eso quiere decir que ya no es que consumimos 100 vatios, sino que producimos 100 vatios a la hora. Entonces, producimos 100 vatios cada cada hora de sol, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un panel, entonces cada hora de sol, yo genero 100 vatios y entonces puedo, digamos que prender un aparato de 100 vatios todas las horas de sol, ¿sí? Podría prender un televisor con uno de 100 vatios todas las horas que esté funcionando. Esto sería en un caso hipotético fantasioso, o sea, en condiciones óptimas y etcétera, etcétera. Pero en realidad, ah, ah, digamos, ah, obtenido de la información solar, de las fichas técnicas de los paneles solares y de la experiencia personal, yo les puedo decir que, es decir, yo les puedo decir que un panel de 100 vatios no produce 100 vatios todo el rato, ni mucho menos, ¿sí? Ustedes imagínense que el sol de repente en este momento está alumbrando está al 100%, entonces puede que cada panel produzca algo cercano a 100 vatios, ¿sí? Pero si está muy caliente, ya les había dicho que eso es inversamente proporcional. Entonces, si el panel está muy caliente, produce menos, a pesar de que haya mucho sol. Pero, y de repente llegó a una nube, ¿no? Y entonces entonces ya no produce 100 vatios, o ya no produce más o menos 100 vatios, sino que produce 50, 40, 20, algo así, ¿sí? Entonces, es muy variable y las medidas, esta de 100 vatios, digamos, es en unas condiciones de laboratorio. O sea, como si tuviéramos el sol en pleno cenit, dándole la cara directa al panel, y aparte de eso estuviera haciendo 18 o 20 grados centígrados, cosa que es imposible porque así sea en Bogotá, así sea en Manizales, en Tunja, eso calienta hartísimo. Como les decía, yo les hablábamos la otra vez, eso calienta más de 70, 80 grados sin ningún problema. Entonces, todo eso hace que la eficiencia disminuya, ¿sí? Eso se llama el factor de eficiencia. O sea, el factor de eficiencia es un número que vamos a multiplicar para ver qué cantidad produce realmente, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que son 100 vatios, ¿sí? Por aproximadamente, pero vamos a tomar esto como un dato cierto, por 7 horas, 100 vatios horas por 7 horas, nos da 700 vatios al día, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí se entiende por qué? Son 100 vatios que se producen, pero cada hora, ¿cierto? Cada hora produzco 100 vatios, ¿cierto? Del sol. Y en Colombia, entre unas y otras, tenemos 7 horas de sol, más o menos. Puede ser más, pero esto, como les digo, es una fórmula basada en varias cosas, entre otras la experiencia. Entonces, más o menos uno puede recolectar en supuestamente 700 vatios al día, ¿sí? Pero estos 700 vatios los vamos a multiplicar por el factor de eficiencia. El factor de eficiencia más o menos es la, la mitad, o sea, 700 por 0.5, la mitad de lo que produce en realidad. O sea, el factor de eficiencia es un porcentaje, ¿no? Uno sería 100%, entonces me daría 1 por 700, 700. El 80% sería 0.8, entonces 7 por 8, 56. Bueno, 7 por 8, y así sucesivamente. Y entonces, en realidad lo vamos a multiplicar por 0.5, o sea, por el 50%. O sea que realmente vamos a conseguir
350 vatios hora al día. O sea, 350 vatios en Que todo el día. produce, ¿no? Sí, Que se produce con un solo panel, con un panel de 100 de vatios por 100 hora, watts, ¿cierto? de 100 100 vatios, watts, de 100 eso por hora. watts, de 100 Pero, vatios. ¿Qué? palabrita. A veces. Tranquila. Pero eso lo del factor ese que decís 7H, ¿ese es un H? Es que no, arriba, F, arriba, arriba, acá lo arriba. mismo, FE. No, más abajito, más abajito. 7, 7H, eso. 7 horas, 7 horas. no son ningún factor, eso son horas, ¿ve? 7 horas de sol. No, sí, sino que no sabía que era ese Ah, signo que sí. estaba enseguida. Bueno, la 7 H, horas. 7 horas, 7 horas. Entonces, Ujú. 100 vatios por 7 horas me da 700 vatios hora al día, Ya. ¿sí? Pero esos 700 no son reales. Los multiplico por 0.5, que es el factor de eficiencia, y me da 350 vatios hora al día. Y ese factor de eficiencia, ¿cómo es que es? Así es que es así, 0.5, punto, nada más. O sea, el 50% se lo mochamos. Realmente, en un panel de 100 vatios puesto en nuestro espacio geográfico, en Colombia, en esta latitud, puede producir 350 vatios hora, ¿sí? En todo el día produce 350 vatios. Entonces, si yo tengo 10 paneles, ¿no? Entonces, si esto tengo 10 paneles por 10 paneles, entonces realmente yo tengo 3.500 vatios. A ver, Mari, decime. Pero ¿por qué son 7 horas? ¿No deberían ser 12, 24 por 12, 12 horas? 12 horas no. No, por eso te digo, es que entre unas y otras, como el sol no sale constantemente, como muchas veces hay nubes, Ah, otras ya te veces Es una entiendo. como, cosa es y como un otra. promedio, ¿no? ¿Un Es un promedio? promedio, Ah, ok, exactamente, listo. Ya. exactamente. Entonces, ese promedio eh, hace que podamos decir que son 7 horas nada más. Sí, o sea, es un promedio que tiene ya específica un panel de 100 vatios, ¿cierto? Sí. 7 ¿Qué? de recarga. Es un ¿Cómo? promedio que tiene ya específico, Sí, eso lo que ya puedes tiene ya decir, que ok. lo puedes tener, o sea, siempre lo vas a tener que multiplicar por 7 horas, los 100, el número que tengas acá, porque nosotros vamos a trabajar con 100, pero podría ser de 200 vatios. Entonces, podría ser que tuviéramos, si tenemos un panel de 200 vatios, lo multiplicamos por las 7 horas del día que hay sol en promedio, ¿sí? Y nos Sí, da 1.400. 1400 ya. Pero eso lo multiplicamos por el factor de eficiencia porque el panel se Cero punto calienta, cinco. porque el panel se calienta, porque Ok, no hay siempre sol, dale. no sé qué, 0.5 y nos da 700 vatios que Eh, produce al día, ya, ok. ¿sí? Ujú. Entonces simplemente es multiplicarlo por 7 horas. Vamos a redondear a 7 horas. Es un promedio, señora. O sea, esa regla siempre está en el Siempre. caso de un panel de Sí. esa dimensión y de esos vatios. De cualquier dimensión y cualquier vatio. Yo te dije aquí que Ah, ok. este es de 200 vatios, igual lo multiplicas por 7 y después lo multiplicas por 0.5. Y al Ya. final, Sí, ya. ¿sí? ¿Ves? Ah, Al final dio, pues, naturalmente el doble de uno de 100. El de 100 daba 350 vatios al día, nos proporciona. El de 200, pues, nos proporciona 700 vatios hora al día. bueno. Ok, profe, muchas gracias. Qué pena la pregunta era, pero pues así es como No. nos gusta Claro, a no, todos es que tiene que ser así, si no, pues, los preguntones. si tienen alguna duda, tienen que preguntar. Ximena, que dijiste que
más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Profe, yo No hay duda, no hay quisiera, duda. Carlos. Carlos, yo quisiera saber si si tienes un documento, un PDF, algo así que venga esto como más ordenadito para tenerlo ahí guardadito, porque a mí me interesa. No, no, Pero no lo tengo. es que si uno anota eso en estos cuadernos, uno se le pierde. A mí me gusta, No, pero vamos a hacer un trabajo al final en el que tú vas a tener que poner los cálculos, cosa por cosa, cómo hiciste, cuántos paneles pusiste, por qué pusiste todos esos paneles, que los multiplicas por 7, que no sé qué. Todo eso lo vamos a tener que hacer en un trabajo final y ese es el documento que yo espero que les sirva de guía, porque eso no existe. No existe ese PDF, así como lo está, no existe ese documento así como lo ah, estamos, ay, como lo necesitaríamos. Entonces lo que vamos a hacer en clase es aprender a hacerlo, porque parece mucho, como yo les dije desde el principio, pero no lo es. Es breve. Cuando lo vean todo, cuando tengan todo el contexto, van a ver que no es tan complicado, o que sea es... que entonces, Ujú. disculpa, Dime, dime. No, que es fácil, iba a decir, que es relativamente fácil. O o sea que, sea ¿qué? que, o sea que entonces tenemos que anotar todo esto. Claro, todo esto tienen que anotarlo y tienen que Entonces, aprendérselo. danos tregüita a anotarlo, porque es que la verdad, Bueno, claro. uno por ponerse a poner Hágale, cuidado, hágale, hágale, no hágale. anota. Entonces, Yo mientras tanto lo voy a repetir si quieres para que lo sí, vayas anotando por lo favor. vayan anotando conmigo. Es Entonces, más, si lo volvemos a hacer mejor desde el sí, principio, me por eso gustaría. lo voy a hacer. Bueno, entonces voy a borrar todo esto y lo hago aquí. Eso. Un panel de 100 vatios significa 100 vatios hora. Es decir, que cada hora de sol él va a producir 100 vatios en principio, ¿no? Pero no es así. Realmente, para obtener datos verídicos, entonces se hace los 100 vatios hora que produce esto, lo multiplicamos por una cantidad menor de horas de sol que tenemos, por una cantidad, digamos, promediada de 7 horas. Más o menos eso es lo que tenemos de sol, buen sol, digamos, de buena luz, ¿no? Y entonces eso nos da 700 vatios hora al día, ¿sí? O sea, Ajá, al final del día, en principio tenemos 700 vatios porque ajá, cada hora nos dio 100. 100 más 100 más 100 más 100 por las 7 horas, entonces fueron 700 vatios, ¿verdad? Ahora, esos 700 vatios serían en condiciones perfectas, pero no es así. Entonces, para poder obtener el número definitivo a esos 700 vatios hora, día, lo multiplicamos por el factor de eficiencia, que es 0.5. Esta es una constante, lo mismo que las 7 horas. Siempre serán 7 horas, siempre será 0.5. Esto nos da 350 vatios hora día reales. ajá. Y toda la cháchara que eché es eso. Ya. Listo. ¿Está bien? Sí, ya me quedó. Bien. Entonces, eso si yo tengo un panel, ¿no? Ujú, Si tengo 3 paneles, como sea que los tenga conectados, ¿cuánto nos va a dar? A ver, hagamos el ejercicio, Eduardo Gamboa. Tú me lo vas dictando. Ahora lo voy a hacer con 3 paneles. Bueno, entre todos, pues, porque para no estresar a nadie. Entre todos, pero todos participen. Entonces, es de 100 vatios cada uno. Entonces, ¿cuántos vatios produce instantáneamente en un momento, en una hora? ¿Cuántos vatios tiene el sistema? Abran el micrófono y digan cualquier burrada, así sea. 300. 300 exactamente, porque son 3 paneles, ¿no? Entonces, 300 vatios hora, 300 vatios por hora. ¿Cuántas horas tiene el día para nosotros? Para nosotros como instaladores de energía solar. 7. Entonces, por 7, ¿verdad? Por 7 horas. ujú. ¿Eso cuánto nos da? 2100. 10. 2100.
Ajá, ¿2100 qué? Vatios día. Vatios hora día. Vatios día. Al día, sí, en el día. Eso entre comillas, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Multiplicarlo el por factor, el factor de factor, eficiencia. Por el factor de eficiencia que es Punto 5. 0.5. 0.5. ¿Y cuánto nos da? Da 1050. 1050 1050 vatios hora vatios día. hora al día. O sea, Bien. con 3 paneles tengo 1050 vatios hora al día. Ajá, Y así puedo hacer el ejercicio con 3, con 10, con 100, con 50, con los paneles que yo que son quiera. los reales, ¿no? Esos son estos últimos son Son los reales. verdaderamente los reales. Esos son los reales vatios que El proporcionan verdadero, ajá. 3 paneles de 100 vatios hora. Jimena. ¿Sí? ¿Convencida? Convencida. Jimena está distraída porque no ha hablado nada. Está distraída, está en otro Ay, cuento. Esteban, por Dios. ¿Sí Está en ves? otro cuento, está en otro cuento. Está y no está ni comiendo, o sea, debe estar quién sabe qué. Bueno, bien. Bien que anotes porque eso es clave. Estoy juiciosa, estoy juiciosa. Très Están bien. como siempre difamando de uno. Primero gorda, ahora distraída. Gracias. Ah, Gorda, comelona, no sé qué. No, 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 tenaz. Me falta decirme tragona. Tragona, Gracias. sí. Sí, sí. Él no lo dijo, pero nosotros lo dedujimos. Sí, a claro, buen claro. entendedor, pocas Nosotros, palabras. exacto, nosotros que somos muy pilos. Bueno, entonces, este es el tema de los vatios, de los paneles. Y básicamente es eso. Lo que pasa es que de repente nosotros tenemos que saber cuántos amperios produce eso, ¿sí? Entonces, cuando teníamos un panel, finalmente hacíamos todo el ejercicio y nos daban 350 vatios hora al día, ¿verdad? Si nosotros vamos a sacar, a hacer la fórmula para saber los amperios, simplemente quiere decir que tenemos, ¿cómo sería? Potencia igual a voltaje por intensidad. Entonces Ujú, la intensidad sería igual a la potencia sobre el voltaje. Entonces, ¿cuánto sería la intensidad? ¿Cuál es la potencia? 350, ¿no? 350 vatios hora día. Y sobre los voltios, ¿cuántos voltios son? 18 dijimos. Un solo panelcito, 18. Entonces, la intensidad, ¿cuánto nos da? 19.4. 19.4. 19.4 amperios en el día. O sea, aquí vamos a producir en el día 19 amperios. ¿Sí? O sea, no de un golpe, sino en todo el día sumado, vamos a proporcionar, vamos a generar 19 amperios hora. ¿Sí? Ah, Ujú, eso es en todo el día. En estamos una hora, copiando. ¿vale? Está bien. Ese es en el día entero, pero el dato más importante es en una hora. En una hora. O sea, O sea, siempre hay, ay, qué pena, que ¿qué? No, pregunta, siempre hay tranquila. 18 amperios para un panel de 100. Pues Vale, sí, prácticamente son 19, ok, bueno. 19.4. Ah, 18 voltios, estás diciendo acá, ¿18 voltios o qué? No, esos 18 voltios, Sí, ¿no? sí, sí, son 18 voltios Ok, siempre. ok. Más o menos, entonces no importa. Nos Ujú. interesa, digamos, la potencia instantánea del panel, o sea, en un instante determinado. Esto es todo el día, ¿verdad? Todo el día. Y esto es para un solo panel. 350, exacto, es todo el día un solo panel, ¿verdad? Ajá. Ujú. Ahora necesitamos saber instantáneamente qué corriente nos produce, es decir, qué potencia nos produce, es decir, el ejercicio anterior que era, o como lo hicimos primero. Entonces son 100 vatios por, ya no lo vamos a hacer, o sea, ya no lo vamos a hacer por 7 horas,
sino que es por 1 hora, pero lo vamos a hacer por el factor de eficiencia, que es 0.5 Sí. igual a 50 vatios hora. Es decir, que realmente el panel instantáneos me entrega 50 vatios hora. O sea, no lo multiplicamos por 7 horas. Aquí lo único que hicimos fue quitarle las 7 horas de la ecuación, ¿cierto? Para tener la potencia instantánea, ¿sí? De aquí, de este panel, van a salir instantáneamente 50 vatios, ¿sí? Esos 50 vatios, ¿cuánta intensidad es? ¿Cuántos amperios? Entonces, un panel, perdón, potencia igual a voltaje por intensidad, ¿no? Entonces, nos falta la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje, ¿verdad? Entonces, esto es la potencia real, que es esta es la potencia real multiplicada por el factor de eficiencia, solo el número de vatios que tiene el panel por el factor de eficiencia. Entonces nos da 50, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Dividido ¿18? entre 18, porque tenemos uno solo y no sabemos sino eso. ¿Cuánto da? 2.7. 2.7. 2.7 amperios, es decir que instantáneamente él proporciona 2.7 amperios, ¿sí? Y eso es importante porque porque vamos a poner varios. Y estos paneles y demás, pues en un momento determinado tienen mucho voltaje, mucha energía, y en otro tienen poca energía, y las baterías siempre tienen que recibir la misma energía. No pueden estar subiendo y bajando y subiendo y bajando. Entonces, el sistema solar, nuestro sistema solar, que consiste que en el día captamos la luz del sol a través de paneles solares, ¿sí? La captamos, por un lado, para la casa, para los bombillos de la casa, para los televisores de la casa, etcétera, etcétera, ¿sí? En el día, estamos hablando en el día. Y además de eso, otra parte de la corriente la tenemos que mandar a las baterías, ¿cierto? Para recargarlas que se nos han descargado del día anterior. Pe- ¿Estamos? El ejercicio anterior, ¿cuánto fue que te dio la intensidad? ¿Cierto que dio 2.7? 2.7, sí. Ah, ok, ya, 2 punto algo. sí. Eso es en un instante. O sea, si lo multiplicamos por 7, no, nos tiene que dar lo mismo que antes. Lo mismo que los 19 que nos había dado antes. O sea, si Ujú. lo multiplicamos por los 7 El valor del día. para todo el día, exactamente. Entonces, pero por ahora estamos hablando de 1 hora. Bueno, el tema es que, como pueden ver, en los paneles solares nos hacen llegar energía a la casa y energía a las baterías, ¿sí? Pero nosotros no podemos esos paneles solares directamente ni llevarlos a la casa, porque la casa es corriente altern current, y estos son corriente DC, estos todos son DC, ¿sí? Entonces ahí no necesitamos un aparato para poderle llevar corriente a la casa. Y tampoco le podemos mandar la corriente directa a las baterías, porque en un momento habría mucha, cuando llegue la nube habría otra, y así sucesivamente. Y entonces aquí hay que ponerle un aparato que se llama un regulador, o o un, eh, un regulador, ay, Dios mío. Bueno, pues Transformador. podemos dejarlo en regulador por ahora. Tiene transformadores por dentro y eso, pero no es exactamente un transformador Ok. como los que habíamos visto antes. Pero eh, es que se me fue el otro nombre. Pero bueno, regulador es como la palabra más indicada. Entonces nosotros tenemos que, todos estos paneles, llevarlos a un regulador que nos tenga la corriente, que nos mantenga una corriente estable
para llevar a las baterías y de ahí sacarlo para la casa. Pero aquí todo esto está en DC, ¿no? Entonces aquí necesitamos otro aparato que lo convierta en AC y ahí sí podemos llevarlo a la casa. Entonces, ese es básicamente el sistema solar completo, ¿sí? Entonces, este aparato, este regulador, este controlador, regulador o controlador, lo que hace, como su nombre lo indica, es controlar que la corriente de los paneles, que viene de los paneles, vaya a las baterías en el número que se necesita y a la casa y en determinado momento, cuando por ejemplo las baterías se llenen, cortar. Ya no permite más paso de corriente ni nada porque si no se dañan las baterías. Si las seguimos sobrecargando, digamos, se dañarían. Entonces se conectan a través de ese regulador. Y este regulador viene en amperios instantáneos, digamos. Ujú. Por eso era importante saber que ese nos proporcionaba 2 amperios. Entonces el regulador, bueno, con un regulador, mini regulador de 2 amperios podría ¿De cuántas funcionar. horas es que es ese? ¿Es ese? Una. Estábamos, Esta es de una, instantáneo, sí, no tuvimos en cuenta las horas. Solo pero, 100 vatios, sí, de una. 100 vatios pero por el que factor de no eficiencia. habías dicho que 7, que equivalía a 7, el As- factor de eficiencia, o me equivoqué. Te equivocas, el factor de eficiencia es 0.5. Las horas de sol son 7. Ya. Eso tienen que aprendérselo. O sea, horas de sol son aproximadamente 7. Vamos a tomarlas como que son 7, punto. Son un poquito más, a veces son un poquito menos, es un promedio, ¿sí? 7 horas. Y el factor de eficiencia sí es una constante también, pues que no vamos a variar. Aquí lo que hicimos fue multiplicar los 100 vatios por 0.5 y esto nos dio 50 vatios, que sería lo que en un instante, en una hora, instantáneamente produce, ¿sí? El panel. Y luego hicimos potencia, que era 100 vatios, sobre 18 voltios y nos dio 2 punto algo amperios, ¿sí? Estos son los amperios que instantáneamente van a ir al regulador, al Ujú. controlador, ¿sí? Van a ir en el acto, pues apenas le toque el sol, van a ir 2 amperios allá. Y entonces, eso es importante saberlo porque el regulador lo compra uno de acuerdo a más o menos amperios, ¿sí? Uy, ya nos quedan 10 minutos. Bueno, entonces, el que sigue efectivamente es el regulador. El regulador, pues, básicamente no hay mucho que, no, es un aparato que no tenemos por qué, digamos que, comprender al 100%, eh, pero, ay, perdón, pero, que no tenemos que comprender al 100% porque pues es un aparato electrónico que por dentro tiene circuitos, transformadores, transistores, cosas así, pero su trabajo a la hora del té, que es lo que nos interesa, es regular la corriente, la energía que le llega a las baterías y a la casa, ¿sí? Eso es lo que hace ese aparato y sí o sí hay que tenerlo. Hay muchos tipos, o principalmente hay 2 tipos, y ustedes tienen que saberlo, pero un tipo es malo y el otro tipo es bueno. Ya les digo. Todos tienen más o menos la misma configuración, si no es que la misma. Un segundito. Nos dicho que nos diga con la marca y todo, pues ya saber. ¿Sí, señora? Que nos diga la marca y todo para ya saber. La marca del regulador, sí, espérame. Bueno, es General. que con Bueno, un pequeñito problema, pero ya. Los reguladores son un aparatico tal que así.
¿Sí? Más o menos. Este es el de los más baraticos que hay, de los más sencillitos que hay. Y tienen tres conexiones principalmente. Bueno, dos principalmente, porque no los voy a complicar mucho. Pero esto que acá está pintado, acá se entiende. ¿Sí? Entonces aquí por acá, le mete uno el cable rojo, entre comillas, y aquí el cable negro, que vienen del arreglo de paneles solares. Chun, 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 por allá están los paneles solares, y los cables, tin, llegan y se conectan acá, o sea, se meten por acá y se enroscan con el tornillo para que queden apretaditos. Y este de acá sale el negro, el rojo, el positivo, y el negro o negativo a la batería. Y el regulador, este aparato se encarga de que aquí lo estemos mandando la corriente adecuada y tales y pascuales, ¿correcto? Entonces, hay de dos tipos, PWM y MPPT. Ustedes lo único que tienen que saber es que PWM es el barato viejo que prácticamente, digamos, sería para una instalación muy chimbita, ¿sí? Hay que conseguir un MPPT, simplemente que son, digamos, los más eficientes. La eficiencia es lo importante ahí. Hay reguladores PWM y reguladores MPPT. Si ustedes van a instalar en su casa o le van a instalar a una persona, pues preferiblemente que sea MPPT. Max Point Power, no sé qué. Eso es el punto máximo de tales, ¿sí? Entonces, esa es la tecnología más moderna y más adecuada en PPT. ¿Cómo se mide esto? Entonces, esto lo venden en amperios. Entonces, viene 10 amperios, 20 amperios, 30 amperios, 50 amperios, 100 amperios, 200 amperios. Eso quiere decir que es capaz de manejar este amperaje, 10, 20, 30 o los que sea, desde los paneles solares, ¿sí? Y llevarlos poco a poco, lo más rápido que se pueda también, pero con seguridad a las baterías, y de las baterías o de aquí mismo sale hacia la casa, ¿sí? Entonces aquí sale hacia otro aparato que va a la casa. ¿Estamos? ¿Está entendido? Bueno, ahora tenemos que relacionar esto con la realidad de sus casas para que vean cuál es el sentido y cómo lo vamos a. Ah, bueno, otra cosa importante, perdón, antes que se me pase el tiempo y se me olvide. Y es que este viene por amperios, así como les decía, 10, 20, 30, 5 inclusive, y también por voltios. O sea, este puede recibir 12, 24, 36, 48, o hay unos que reciben 200, 300 voltios. Eso quiere decir los voltajes que podemos traer del techo, ¿no? Entonces, en todo este arreglo de paneles, como sea, a lo mejor aquí vienen, no sé, si ponemos todos en paralelo, entonces son 18 voltios, ¿sí? Si ponemos estos tres en serie, ¿cuántos voltios serían? 36. 18, 18 y 18 te da 36. ¿Ves? Eh, eh, No sé, pensé que eran los 12 sí, sí, voltios que sí. estaban en el regulador. Estás mal. Le estoy diciendo que este 30, tiene 18, 18 y 18 y los puse en serie, es decir, se suman los voltios. O sea, 54, nos 54. da 54 voltios. Entonces, aquí entran 54 voltios y X amperios, no sé. Entonces, este regulador me dice, este es de 20 amperios y 24 voltios máximo. Entonces, este arreglo con este regulador no me sirve. La mayoría de los reguladores en PPT, los nuevos, lo que pueden recibir normalmente, digamos, los básicos, buenos pero básicos, pueden ser de 10, 20, 30, los amperios que sea, y reciben 100 voltios máximo, ¿sí?
Entonces, normalmente reciben 100 voltios, entonces estaríamos sobrados. Podríamos ponerle más en... Ay, se me perdió la bicharra acústica. Podríamos ponerle más en serie, inclusive, ¿no? Podríamos ponerle casi el doble, casi 6 paneles en serie. Perdón que no pude quitar esto. Casi que podríamos ponerle 6 paneles en serie, ¿no? Y nos 5. 5, no, 6 no, pero sí podríamos ponerle 5. ¿Cuánto dan 5? 5 paneles en serie, entonces, 90. entonces nos produce 90 voltios. 90 voltios quiere decir que este lo aceptaría. La mayoría aceptan 100 voltios, pero los más sencillitos son de 12 y de 24. Los más sencillitos. Yo estoy hablando ya como ustedes, así al normal, natural. Vamos a volver caleño. Y peor que cuando fui allá. Duré como 6 meses para recuperarme, para volver a ser persona. Hablaba como un jugador de fútbol, que todos hablan así, todos son de por allá del Pacífico. Todos hablan así. Bueno, entonces estas son las consideraciones que hay que tener en el regulador de voltaje, que es lo que se conecta después de los paneles solares. Mari ni me está mirando, digo Jimena, ni ninguno. Bueno, Esteban sí, Yo sí lo estoy mirando. pero esto es una pregunta, que si así o así. Pues es que no sé qué responder. Sí, Pues, eso así. si has entendido, no has entendido, ¿hay algún problema? ¿Alguna So. duda? Ahí vamos. Pues digamos, miti. ¿Pero qué? Pues si no ¿qué es lo que no entiendes para resolvértelo? ¿Por qué matriculé esto? Queda un minuto, queda un minuto. Quedó Ah, muy- Esto último fue lo que no me quedó muy claro. bueno, Pero quedó un minuto. ahorita descansemos 20 minuticos y volvemos. Vamos a quedarnos un poco más, ¿verdad? Después de las 6. O no pueden. Pues para recuperar la hora Sí, perdida, ¿no? para hacer la clase normal, ¿sí pueden? Ya me están juzgando por zapa. Ay, Dios mío. Te miraron, sí, yo vi que te miraron. Pero no, es verdad, o sea, pues un ratico más, lo digo también para tomar el descanso y hacerla normal. O si no, No me seguimos. odien. Sí, no hay problema, pues ya Bueno, Jimena ya. ya Bueno, Jimena ya lo Ya, echó Sí, el me agua está en la viendo ya la zapa. piscina. embarró ya. No, ya. gorda, Nos vemos dragona, en zapa. 15 ¿Algo más? minutos, a las y cuarto, a 4 las 5 y a cuarto. las 5:20. No enteras, 5 y, bueno. 5 y Hay 20, 5 y bueno, por 20. 5 minutos, ¿qué más da? Bueno, chao, Lin. Nos Bueno, vemos Chao. chao. ahorita, chao.